Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. El día de hoy continuamos con el 17º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, un evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAM, en colaboración con el Grupo de Investigación Science Lab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Doctor, por favor. Muchísimas gracias. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista, el ingeniero Brian Cagua. De igual manera, le agradezco mucho al ingeniero Patricio Palacios, quien va a ser como maestro de ceremonias. Y estoy muy contento de tener a mis mejores estudiantes aquí en este evento. Hoy empezamos las clases en la maestría de la ESPE. Fue mi primera clase e hice un recuento de cómo ha evolucionado el sistema de computación ScienceLab. Mis alumnos de la maestría están en esta charla y les contaba que en 2008 hice tal programa para generar una estructura y poco a poco hice una reseña histórica de cómo ha evolucionado estos programas. Y les dije, en el 2019, el ingeniero Brian Cagua revolucionó estos programas. Fue el primero que empezó con SB y SP a generar las estructuras. Y a raíz de esos programas que hizo él, otros estudiantes de la ESPE y de la ULEAM, de mis otros alumnos, han cogido esos programas iniciales y les han adaptado a otras cosas. Por ejemplo, Paul Acuña hizo para generar estructuras como ladizos en base a los programas iniciales de SB y SP de 2018, 2019, más o menos por ahí. Y ahora estamos trabajando en pórticos a desnivel, pórticos con vigas a desniveles, que otro muchacho, Nicolás Velázquez, está trabajando en ese tema. Entonces es muy grato que nuestro conferencista del día de hoy nos hable un poco más sobre un tema que él ha venido trabajando durante algunos meses, sobre análisis y diseño de estructuras de acero con ScienceLab. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Sin duda alguna, el sistema ScienceLab ha sido un gran aporte a la comunidad científica y los incentivamos a los asistentes a colaborar con este grandioso grupo de investigación. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Brian Cagua, quien disertará la conferencia magistral con el tema Análisis y diseño de estructuras de acero con ScienceLab. Él es ingeniero civil con mención en estructuras, graduado con distinción summa cum laude de la Escuela Politécnica Nacional. Ha recibido reconocimiento de mejor egresado de su promoción otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Cuenta con una maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial en la Universidad de las Américas UDLA. Es egresado de la maestría en Ciencias de Ingeniería Civil con mención en Estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ha realizado estudios de diplomado superior en estructuras convencionales y sistemas de disipación y aislamiento sísmico desarrollados en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. También acredita una certificación como técnico en ensayos de campo del concreto grado 1 para el American Concrete Institute. En el campo profesional se ha desarrollado como técnico de proyectos de ingeniería en la entidad colaboradora de Sintexa. Ejerció la docencia universitaria en la Escuela Politécnica Nacional. Es ingeniero consultor en estructuras y peligro sísmico. Actualmente, él es gerente en BCG Construcciones, investigador del blog de ScienceLab y cuenta con publicaciones en congresos y revistas científicas.
Al público se les recuerda que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat, a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado ingeniero Brian Kawa, otorgamos la palabra para su conferencia. La sala queda en sus manos. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor Roberto Aguiar. Muchas gracias por sus palabras. Sí, realmente el día de hoy vamos a conversar un poco sobre este tema que venimos trabajando, que se va enfocando ya el sistema de computación hacia el análisis y diseño de estructuras de cero con este programa de computación, para ir un poco más allá de solamente tal vez la investigación, sino también ya el campo de la consultoría y de la aplicación en la práctica diaria. Quiero también agradecer al ingeniero Patricio Palacios por aceptar brindarnos su apoyo y soporte el día de hoy como moderador. Muchas gracias, Patricio, y también a los asistentes por su tiempo al venir a esta conferencia. La agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre SensiLab, prediseño de estructuras de cero, análisis sísmico, análisis estático, que son los pasos fundamentales para poder realizar el diseño de cualquier tipo de estructuras. Vamos a enfocarnos en las estructuras metálicas. Vamos a ver también el análisis pushover con el acoplamiento de OpenSys, otro sistema computacional que tiene gran potencial para hacer análisis no lineal, en el cual nosotros hemos adaptado un pre- y postprocesador, tal vez llamado de un cierto modo, con SensiLab, para facilitar un poco el ingreso de datos y la presentación de resultados. Al final, reflexiones y consultas, si lo tienen, con mucho gusto para poder responder. SensiLab es un sistema de computación desarrollado inicialmente por el doctor Roberto Aguiar, a quien se han unido estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado. Una vez que han terminado sus estudios de doctorado, se han vinculado muchas veces a la docencia también como profesores y han seguido utilizando este sistema de computación y siguen aportando con funciones y con conocimientos valiosos para el mismo. Les quiero invitar, aquí está la página web de SensiLab, sensilab.wordpress.com, en el cual ustedes pueden encontrar mucha información al respecto. Quiero comentar que ya SensiLab como página, bueno, SensiLab como sistema de computación viene ya muchos años atrás. Si bien empezó el doctor Roberto Aguiar y he visto algunos artículos, algunos trabajos desde el año 2000, en el cual no es la misma versión de SensiLab que tenemos actualmente, pero empezó ya el sistema de computación. Año a año se van sumando funciones, se van mejorando, que es algo esencial en cualquiera de las actividades del ser humano. Y el año anterior, debido a la pandemia que estamos viviendo, esperamos que Dios nos ayude para salir de esta enfermedad y poder volver a la normalidad como teníamos antes. Empezamos de la página web, empezamos como un blog. Yo le comenté al doctor Roberto Aguiar de la idea, él nos apoyó completamente en poder generar este espacio para poder transmitir y difundir un poco el conocimiento desarrollado día a día. Quiero hacer hincapié en que en este año que hemos venido compartiendo, que hemos venido creciendo también, ya ha habido alrededor de 17.500 personas que han ingresado a la página de SensiLab y en el canal de YouTube, donde tenemos videos de las cátedras del doctor Roberto Aguiar, más o menos tiene alrededor de 33.500 visitas en estos videos. Esto en el año que hemos trabajado y yo creo que día a día se está difundiendo un poco más esta labor y este número va a crecer de manera considerable. En general, cada mes estamos alrededor de unos 1.500 visitas en el blog y van en aumento. Visitas de personas que no son solo de Ecuador, sino a nivel de América Latina y a nivel del mundo, en realidad. Tal vez en algunos países las visitas son todavía muy pocas debido al idioma, pero creo que, y me anima siempre cuando veo en ResearchGate o en alguno de estos sitios, gente de universidades del exterior que tal vez no hablan el mismo idioma, pero están haciendo o están por las palabras claves buscando esta información. Están viendo que en Ecuador también estamos desarrollando investigación orientada a estos temas valiosos.
quiero indicar que nosotros como grupo de investigación, en lo personal, yo creo que vamos y siempre apuntamos hacia la mejora continua. Esto día a día hace que las herramientas cambien, que el sistema de computacional se actualice y estamos compartiendo, como dijo el doctor Aguiar, con las personas interesadas para que también tomen esta herramienta como una base y parten desde allí con un apoyo. Entonces puedan hacer cosas que tal vez a nosotros por tiempo o inclusive porque no es nuestro campo de aplicación, no lo estamos desarrollando, pero si hay más personas que colaboran, se va a ir haciendo mucho más grande día a día el sistema de computación SensiLab. En este punto quiero indicar que nuestro principal objetivo, desde mi punto de vista, es la transferencia del conocimiento. Por eso se han organizado y se organizan mes a mes cursos para poder de una manera más directa indicar las funciones, cómo se utilizan, cuáles son las hipótesis para el cálculo, para emplearlas y cómo se podría inclusive mejorar. Yo en las conferencias, en los cursos siempre digo, podemos mejorar o podemos cambiar esto, se debe trabajar un poco más todavía en ciertos aspectos que creo que son relevantes, que requieren un poco de tiempo, pero que eso va a potencializar el uso de SensiLab. Estos son cursos cortos en los cuales las personas aprenden directamente con la persona que desarrolló la herramienta en un inicio, entonces creo que eso es interesante, es bueno. Todos los cursos tienen un respaldo de un artículo científico que fue revisado por personas que conocen de la materia, que conocen el tema. Hay un tiempo en la elaboración de esos artículos, en la revisión de los resultados, en la verificación de las rutinas también. Pero siempre se puede mejorar. También quiero indicar que actualmente tenemos 2 libros que son son autoría del doctor Roberto Aguiar Falconi, docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que son la base para el sistema de computación, análisis matricial de estructuras y dinámica de estructuras con SensiLab, ambos en volumen 1. Son libros en presentación electrónica, debido a este tiempo que estamos viviendo, y con mucho gusto, si aquí tienen mis contactos, si están interesados, yo les puedo ayudar orientando cómo pueden ustedes adquirir estos libros que son valiosos. Ya empezando un poco respecto a la conferencia, quiero orientarme o quiero indicar que todo lo que vamos a ver está orientado a la normativa, tanto a la normativa ecuatoriana de la construcción como normativas extranjeras, especialmente a la normativa americana. En la parte de acero, diseño de estructuras metálicas, la NEC 2015 lo que nos indica es que para poder hacer la estructuración de una edificación, tener un sistema resistente de cargas laterales y un sistema que resista cargas gravitacionales. El sistema que resiste cargas gravitacionales es el encargado de controlar todas estas acciones sísmicas y además de eso también algunas acciones gravitacionales sobre las vigas o los elementos de apoyo. No obstante, hay otro sistema que únicamente se va a tratar o va a tratar de acomodar los desplazamientos de este sistema resistente de cargas laterales y va a resistir las acciones gravitacionales. Esta configuración es muy parecida a lo que se ve en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Generalmente los pórticos que se encuentran en los extremos, en las fachadas del edificio, son los pórticos correspondientes al sistema de cargas laterales o resistente de cargas laterales. Mientras ciertos pórticos son solamente pórticos que van a resistir la acción de cargas gravitacionales. Entonces aquí vamos a identificar claramente estos dos sistemas. Han habido también ya trabajos de investigación muy valiosos como el de el doctor Flores, junto con el grupo de personas que ven ustedes en esta pantalla, en el cual se investiga o se analiza cuál es la influencia, por ejemplo, del sistema cargas gravitacionales en la respuesta estructural, en la respuesta lateral de esta estructura. Esto ya fue una conferencia o ya nos explicó también una conferencia que hubo hace un par de semanas y que se encuentra en el blog de SensiLab. Debido a esta distinción entre los sistemas resistentes de cargas laterales y sistemas resistentes a cargas gravitacionales, nosotros podemos empezar a empezar el análisis como si fueran pórticos
planos y hacemos análisis en el plano o en la dirección del elemento, del pórtico. La forma en la que se comportan es muy distinta al de hormigón armado, donde generalmente hacer o distinguir estas conexiones para que no transmitan momentos o no transmitan acción sísmica es complejo. Entonces, en la mayor, o en casi todos, el 99% de los casos, son siempre pórticos resistentes a cargas laterales. Pero en estructuras metálicas se puede hacer esta distinción. Entonces, los pórticos que son parte del sistema resistente de carga lateral van a tener una acción de carga gravitacional, van a tener que resistir ciertas acciones verticales. Y si tenemos, por ejemplo, en el sentido X de esta estructuración, dos pórticos que son los que van a resistir la acción sísmica, se debe distribuir la carga reactiva hacia estos dos pórticos. Entonces, las consideraciones para el análisis es un poquito distinta a lo que se hace en hormigón armado. Creo que en Ecuador, desde mi perspectiva, no hay mucha difusión sobre la estructuración o sobre el diseño y análisis de estructuras metálicas, estructuras de acero. Y es por ello que nosotros hemos intentado generar documentos científicos, generar guías de apoyo para poder facilitar la transferencia del conocimiento. En los pórticos típicos, los más utilizados en estructuras metálicas, tenemos los pórticos a momento, los pórticos con arrostramientos concéntricos, con arrostramientos excéntricos, con disipadores de energía, ya sean estos con elementos verticales, que pueden ser disipadores esteréticos, como los ADAS, los TADAS, los SLB, etc. O también barras de pandeo restringido, que ya en la diagonal existe cierto efecto de disipación de energía. Además de ello, otra configuración que si bien no es muy utilizado, también se lo puede implementar, son muros con placas de acero, en el cual también hubo la intervención, también una conferencia del doctor Telmo Sánchez hace unas semanas, y se encuentra en el blog de ScienceLab. Les recomiendo, es exclusivo sobre cómo es el análisis y diseño de esta tipología estructural. Y una tipología, tal vez no muy empleada todavía, pero que cada día gana más fuerza, es el de generar un exoesqueleto o una armadura en la parte periférica de la estructura y que éste sea el encargado de resistir las cargas laterales, mientras que todos los pórticos en el interior del edificio únicamente sean pórticos que resisten cargas gravitacionales. Quiero indicar que como ScienceLab ya se ha empezado con rutinas para poder no solamente analizar y diseñar, sino tener el respaldo en un documento sobre los pasos desde el prediseño hasta la etapa de análisis, diseño y verificación de elementos de todas estas tipologías estructurales. Creo que lo que vamos a ver el día de hoy, más bien lo que vamos a ver el día de hoy son pórticos a momento. Quiero invitarlos también en una próxima conferencia que me han invitado en la Universidad UTE. Voy a hablar exclusivamente de los pórticos de arrostramientos concéntricos. Tenemos ya rutinas que hacen análisis no lineal y vamos a ir generando de la misma manera que se han hecho para pórticos a momentos y pórticos arrostrados concéntricamente para las otras tipologías estructurales. Quiero recomendarles aquí trabajos en los cuales se va a basar esta conferencia, que no son exclusivamente míos, fue también con el apoyo y colaboración del doctor Roberto Aguiar, la ingeniera Julia Piratazzi, que gracias a este grupo de investigación se ha podido desarrollar. El que está al lado izquierdo es un artículo publicado en el volumen 26 de la Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, en el cual vamos a basar la charla del día de hoy. Quiero indicar que los programas y el artículo en PDF se encuentran en esta dirección web de ScienceLab, y el artículo que está a mano derecha es un trabajo que está todavía en proceso de revisión en la revista. Muy próximamente esperamos que se publiquen. Algo que puedo rescatar de estos artículos es que partimos desde la conceptualización de la estructura, el prediseño, las fases de análisis estáticos, análisis sísmicos, verificación del diseño, y evidentemente son artículos en los cuales se enfocan en las rutinas de ScienceLab. No solamente a indicar que se utilizaron y se obtienen resultados, sino a detallar cuáles son las variables de ingreso, cuál es el mecanismo de cálculo
y cuáles son las variables, cuáles son los resultados que entrega cada una de las rutinas. Esto es importante porque las personas que leen estos artículos pueden claramente entender cuál es la secuencia de cálculo y dónde puede haber una mejora. O pueden adaptar a partir de estas rutinas y hacer para otros sistemas estructurales o sus casos particulares. Vamos a ver un ejemplo académico de un pórtico de 3 vanos y de 4 pisos, el cual tiene esta geometría que les presento a continuación. Y vamos a asumir que las cargas son uniformemente distribuidas en las vigas, como lo ven esquemáticamente, con valores de 500 kilos por metro cuadrado para los entrepisos en carga muerta y 350 kilos por metro cuadrado para la cubierta. Para la carga viva, asumimos 250 kilos por metro cuadrado en entrepiso y 100 kilos por metro cuadrado en cubierta. El comportamiento en estructuras metálicas depende mucho de la esbeltez del elemento, ya que si tenemos, o bueno, podemos tener elementos en los cuales rápidamente pierdan su capacidad de resistir o de soportar las cargas debido a la esbeltez. Entonces, queda muy limitada su comportamiento. Mientras si la esbeltez no es tan crítica, podemos ver que esta carga que se aplica a los elementos, por ejemplo, a esta viga, no solamente va a alcanzar un nivel mayor a flexión, sino que la puede sostener en el tiempo, la puede sostener con más deformaciones. Esto es importante desde el punto de vista de nuestra filosofía de diseño en base a ductilidad. El pandeo es un efecto de inestabilidad elástica en los elementos generalmente a compresión que se caracteriza por desplazamientos importantes en la dirección transversal. Tanto pandeo local, como podemos ver aquí, en los patines, en las alas de las vigas, de los elementos tipo I, o a su vez también en el alma de estos elementos, que son básicamente deformaciones fuera de su plano que afectan el comportamiento de los mismos. Voy a pasar rápidamente algunas diapositivas, ya que tenemos mucha información que compartir y el tiempo es un poco limitado. Toda esta información se encuentra con mucho más detalle en el artículo que les recomendé al inicio. Si nosotros pensamos en un perfil en tipo I sometido a un momento flector, van a haber diferentes etapas de esfuerzo en función de la solicitación que se está aplicando al mismo. Hay una etapa en la cual se va a tener un comportamiento elástico y si yo retiro la carga o si retiro este momento flector aplicado, se va a recuperar el elemento por completo. No obstante, cuando ya pasa de cierto nivel de esfuerzo, por ejemplo, cuando llega a este punto en el cual las fibras exteriores del elemento comienzan a fluir, en especial porque acuérdense que la solicitación es una solicitación de un momento flector que genera esfuerzos de tracción en la parte inferior y de compresión en la parte superior. Entonces, es más propenso en las fibras externas de llegar a su capacidad, por ejemplo, de fluencia. A medida de que se sigue esforzando, si yo retiro la carga, va a tener una deformación residual. No obstante, si está suficientemente arrastrado y si el material es dúctil y evitamos algunos problemas, este perfil podría llegar a plastificar. Es decir, continúa la sección fluyendo, va aumentando el esfuerzo en la sección hasta que evidentemente puede llegar a un nivel de esfuerzos como el mostrado aquí, en donde toda la sección del material llega a su esfuerzo de fluencia. Para que suceda esto, tiene que cumplir ciertos requisitos y esto es importante en vigas y en columnas, ya que va a poder permitirnos mantener ese nivel de carga durante cierto grado de deformación. Eso implica resistir esos esfuerzos con daño durante un tiempo prudencial. En el comportamiento a flexión tenemos dos puntos, creo yo, bien marcados, que es cuando tenemos un momento elástico, cuando las fibras externas empiezan a fluir y cuando ya toda la sección tiene ese nivel de esfuerzos. Entonces, está catalogado en este punto, en esta diapositiva, esos dos escenarios y lo que podemos ver es que en este nivel de esfuerzo, el perfil puede llegar a desarrollar un momento elástico de la sección producto del FY, del esfuerzo de fluencia, por el módulo elástico de la sección, que depende de la inercia y de la distancia al centro de gravedad del perfil.
Si es simétrico, es la altura del perfil dividido para 2, el peralte del perfil dividido para 2. En el momento plástico, nosotros vemos que toda la sección llega a un nivel de esfuerzo de fluencia, y el momento plástico que puede llegar a desarrollar esta sección depende también del esfuerzo de fluencia por el módulo plástico de la sección, generalmente con esta nomenclatura. El módulo plástico de la sección depende del área de la T o del área del elemento que está en compresión y en tracción, que si nosotros observamos una sección tipo I, son básicamente dos elementos tipo T, y de las distancias desde el centro de gravedad hacia el centro de gravedad de estos elementos tipo T. Si son secciones o perfiles simétricos, con doble simetría. Para el prediseño de vigas, lo que hacemos generalmente es, en base a las cargas gravitacionales, aplicamos estas cargas uniformemente distribuidas a nuestro elemento, calculamos con una condición en la que asumimos que tenemos empotramiento en ambos extremos. Para hacerlo fácil, estamos en una etapa de prediseño, calculamos los momentos en los extremos, que son momentos más grandes, en este caso 24 toneladas metro, pero eso, como son parte del sistema resistente de carga lateral, se requiere aumentar por el efecto del sismo. Hay algunos trabajos en los cuales se recomiendan, en función del nivel o del piso en el que se está haciendo el prediseño, tomar ciertos valores. Esto lo he tomado del libro de diseño de estructuras metálicas de ingeniero Marcelo Guerra. Como es un piso bajo y estamos en la etapa de prediseño, vamos a tomar el 1.2 como un factor de amplificación, llegando a un valor casi de 30 toneladas metro. Para cumplir con nuestro diseño por capacidad de resistencia última, igualamos nuestra capacidad nominal reducida por este factor phi a nuestras acciones últimas, en este caso el MU, que serían con los factores de amplificación. Quiero recordar que esta carga o este momento último tiene que ver con el efecto del sismo, con las cargas gravitacionales, y dentro de las cargas gravitacionales, el efecto más crítico del mismo. Con eso calculamos un momento plástico requerido para una sección de una de las vigas. En este caso, este análisis es para la viga del vano central en el piso número 1. Una vez que ya tenemos el momento plástico, es muy fácil, con la expresión anterior, FY por el módulo plástico de sección, buscar qué módulo plástico de sección se requiere si yo conozco qué tipo de material es el que yo voy a implementar en este elemento. Quiero indicar que para que se desarrolle este nivel de esfuerzo tiene que evitarse algunos efectos indeseados, como es el pandeo. El material tiene que ser adecuado para permitir la plastificación de la sección, entre otras condiciones que se deben cumplir. No obstante, para la etapa de prediseño se lo puede asumir de esta manera y fácilmente encontramos que el módulo plástico de sección requerido es de 1291 centímetros cúbicos. En los catálogos generalmente no viene este valor, sino viene el módulo elástico de sección. No obstante, si uno encuentra un módulo elástico de sección, por ejemplo, similar o superior a este valor, cuando se calcule para esta misma sección el módulo plástico, este va a ser mucho más grande. Entonces estaría con un factor de seguridad. En este caso, si yo pruebo, por ejemplo, una viga IPE 450, lo que me voy a dar cuenta cuando ya genere el cálculo del módulo plástico de sección es que este valor es mucho mayor al 1500 reportado en el catálogo, ya que son cosas diferentes. Y vamos a ver que con este primer intento de viga, con este primer intento de elemento, yo podría aplicarlo a mi estructura con un factor de seguridad de alrededor de un 20%, ¿no? Estamos hablando de que va a estar trabajando al 80% de su capacidad. No obstante, esto es de prediseño. Todavía nos hace falta revisar derivas y otras condiciones que va a hacer que esto aumente y cambie, ¿no? El prediseño de columnas depende mucho de la esbeltez, ya que perfiles que se encuentran a compresión van a ir cambiando su nivel de esfuerzo en función de la esbeltez de lo mismo. Generalmente se reduce su capacidad.
Hay mucha investigación, hay muchas expresiones matemáticas para poder caracterizar este efecto. Uno de ellos es el de la especificación ISC 360, que es la línea que está en la parte intermedia, y es con la que se programaron todas estas funciones, ya que, como vemos, es un poco conservadora respecto a ciertas otras expresiones, pero no tanto como las propuestas, por ejemplo, por Rankin y otros investigadores también. Entonces, nos queda esa expresión para el análisis con SensiLab. Para el prediseño de columnas, si bien se lo puede hacer en función de la carga axial que se encuentra experimentando ese elemento, por ejemplo, podemos calcular la carga axial última respecto a la combinación más crítica de carga gravitacional, multiplicando esa carga por unidad de superficie por el área colaborante a ese elemento. En este caso, estos cálculos y estos resultados que están presentados son para la columna del eje B del primer piso. Quiero indicar que con esta metodología, viendo que el esfuerzo es fuerza sobre área y despejando de aquí el área requerida, ya que las otras variables serían conocidas, asumiendo de que para columnas de alrededor de 3 metros vamos a tener una esbeltez entre 40 y 60, entonces tendríamos un área requerida de 82 centímetros cuadrados. Esta área requerida generalmente no es la que va a satisfacer el diseño, ya que el diseño va a ser controlado más bien por la capacidad. Y esto es lo que controla en realidad tanto en estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, y no solo convencionales, sino con disipadores de energía y con otro tipo de sistemas. Uno como ingeniero estructural lo que hace es buscar qué mecanismo es el que quiera que se presente en la estructura cuando ya se encuentre con daño. Entonces, o cuando llegue a un punto de un sismo que sea el sismo de diseño. Diseñamos algunos elementos para que permita disipar energía a través de la deformación, pero que estos mecanismos sean estables, que soporten durante cierto tiempo estas deformaciones y que mantengan la carga, mientras que cuidamos a otros elementos para que no fluyan, ya que esos elementos pueden llegar a ser frágiles o por ciertos requerimientos cuidamos a esos elementos. En estructuras con disipación de energía, el elemento que nosotros partimos es el disipador, partimos del análisis y después todos los otros elementos los diseñamos en base a la capacidad de ese disipador. En estructuras convencionales como la que estamos trabajando aquí, nuestros mecanismos, nuestro comportamiento estructural ante cargas laterales es, ustedes logran ver en esta diapositiva, diagramas de momento, diagrama de cortante, y hay ciertos puntos en los cuales se podría llegar a presentar el daño. Uno de ellos es en el extremo o en los extremos de vigas, donde se va a dar generalmente influencia por flexión. Puede ser en pie o en cabeza de columna, donde vamos a tener influencia por axial y flexión, o en la zona panel, donde generalmente los esfuerzos acortantes son los que gobiernan el análisis y podría llegarse a tener influencia por cortante. Si nosotros permitimos que en un lado de estos se dé el daño, por ejemplo, si se da el daño en vigas, o en pie, y como último mecanismo en pie de columna, parte de aquí, primer piso, este mecanismo permite disipar gran energía, permite ser un poco más estable, permite llegar a los objetivos básicos de seguridad, al menos, si bien la estructura se va a dañar, va a permitir a la gente sobrevivir. No es el mejor de los mecanismos, pero es en lo que actualmente las normas recomiendan como un mecanismo deseado en estructuras o en pórticos a momento. Algo se podría dar de fluencia en la zona panel. Una leve, algunas normativas lo que indican es se permite una leve incursión inelástica en estas zonas, pero tampoco no es el mejor punto para disipar energía. Aunque la disipación por cortante es muy estable en estructuras metálicas, no se lo recomienda, ya que son las uniones y estos son puntos que debemos cuidar en nuestras estructuras. Mucho menos en cabeza de columna, en pisos, porque generalmente si se da la
fluencia, se disipa energía en estos sitios, lo que vamos a generar son mecanismos indeseados de nuestro comportamiento estructural, pisos blandos, y estos sí pueden provocar colapsos o daños mucho mayores, tanto a la estructura o posibles efectos indeseados en que haga que esta losa colapse sobre las losas inferiores y allí tengamos muerte de personas, a más del daño en la estructura y en los contenidos y elementos no estructurales. Entonces, lo que se recomienda es generalmente irnos por este mecanismo donde cuidamos las columnas y tratamos de hacer que lo que haya es fluencia, flexión en las vigas. Si ya prediseñamos las vigas, entonces lo que tratamos de hacer ahora en pórticos a momentos es que la capacidad de la columna sea mucho mayor a la capacidad de las vigas. Y esto se consigue con la relación de momentos máximos probables, tanto en columna como en viga, donde el momento máximo probable en columna debe ser mayor que en viga. De esa manera se asegura el mecanismo de viga débil, columna fuerte, que es lo que recomiendan las normas para este tipo de pórticos. No es lo mejor porque la articulación plástica o lo que recomiendan es daño. Si bien es un daño en ciertos sitios que diseñamos para ello y tratamos de que se disipe la energía de manera estable, al final, en muchas de las ocasiones, se llega a derrocar la estructura y hacer nuevamente. Entonces, no es lo más aconsejable. ¿Cómo podemos en la etapa de prediseño tener en cuenta este efecto? Bueno, a través de estos momentos máximos probables que dependen en cierto punto de las solicitaciones axiales, también depende de la solicitación a flexión en las vigas y de algunas variables que tal vez en este punto todavía no las tenemos. No obstante, algunas recomendaciones en algunos libros norteamericanos, como el libro de Bruno y Wan, nos indican que podríamos, de cierta manera, con estas hipótesis que están expresadas en esta parte inferior, colocar a estas expresiones de momento máximos probables en columnas y en vigas en función únicamente del módulo plástico de la sección en la etapa de prediseño, como para poder tener idea de cuál es la sección aconsejable en columnas. Entonces, reemplazando estas expresiones con estas suposiciones en las ecuaciones superior, nosotros podríamos llegar a tener una expresión en el cual el módulo plástico de la columna dividido para el módulo plástico de la viga debe ser mayor o igual que 1.64 veces. Sabemos que esta expresión, que el módulo plástico de columna o de viga únicamente dependen de las propiedades de la sección. Entonces son muy fáciles de determinar en esta etapa de prediseño. Con esto, con esta expresión, tratamos de que nuestro prediseño se acerque a las secciones que van a cumplir en la etapa de diseño final con ciertas, tal vez ajustes menores durante el proceso de análisis. Por ejemplo, si ya teníamos nuestro módulo plástico de viga, en este caso nosotros requerimos una columna que tenga un módulo plástico superior a, en este caso, 2.600 centímetros cúbicos. Si buscamos nuevamente en los manuales que nos recomiendan los vendedores, los comerciantes, vamos a encontrar fácilmente nosotros los módulos elásticos de la sección, no los módulos plásticos. No obstante, si estos valores de módulos elásticos ya cumplen para la etapa de prediseño, cuando calculemos el módulo plástico de la sección, vamos a tener valores mucho mayor, ¿no? Entonces, rápidamente podríamos escoger una HEB 400 para la columna del primer piso o de los ejes intermedios. Mientras que para los ejes que están en la parte exterior, podríamos cambiar la sección de columna, ya que no van a llegar a ese eje o no van a converger en esa junta dos vigas y no únicamente una viga. Entonces, la capacidad de la columna solo debe ser mayor que la capacidad de esa viga. En la etapa de prediseño, con esta metodología podríamos definir estas secciones en este tipo de material. Uno puede, como diseñador, cambiar o escoger el tipo de material, otro tipo de sección.
e inclusive implementar alguna otra recomendación. Por ejemplo, tener en cuenta un peralte mínimo para evitar deflexiones indeseadas en estos elementos vigas, en las losas, que también son importantes. Nuestras estructuras no únicamente deben cumplir con resistencia, sino con límites adecuados para la serviciabilidad, funcionalidad y economía. El diseño estructural no es algo secuencial y es algo que tiene un inicio y un fin de una manera lineal, sino más bien es algo que se requiere iterar, que va a ir cambiando durante la etapa de análisis, durante la etapa de cálculo. Partimos de ciertas secciones, en este caso una metodología que nos permita tener sección de vigas y sección de columnas adecuadas para una primera análisis. Hacemos el cálculo de las propiedades dinámicas de la estructura, matriz de rigidez, matriz de masa, etc. Con esto determinamos nuestras derivas, nuestros desplazamientos, cortantes laterales, fuerzas laterales. Pasamos a un análisis estático para obtener fuerzas internas en los elementos, tanto axial, corte, momento, si estamos en el plano. Y lo que vemos es si nuestro diseño propuesto es válido o no. Si no es válido, cambian estas condiciones, se repite todo este procedimiento hasta poder converger a un diseño final que actualmente es bastante prescriptivo debido a que la normativa tiene ese enfoque, seguir o cumplir ciertas disposiciones. Creo que en un futuro la normativa va a dar un paso mucho mayor en el cual inicialmente nos vamos a tener que imponer un objetivo de desempeño y luego tendríamos que diseñar y verificar cumplir con ese objetivo de desempeño. Y más allá, en un futuro próximo, esperamos saltar a tener estructuras resilientes en el cual nos permitan tener ciudades resilientes, es decir, ciudades que se recuperen de una manera oportuna ante ciertos eventos adversos. Quiero indicar que para modelar en SensiLab este pórtico, en realidad son pocos los datos que se requieren, al igual que todos los programas comerciales. Lo que necesitamos es definir la geometría. La geometría de un pórtico se define en base a los nudos y luego se definen los elementos en base a la conectividad de esos nudos. ¿Cuál es el nudo inicial y cuál es el nudo final? Anteriormente, esa era la forma en la cual uno tenía que dar los datos y como bien lo dijo el doctor Aguiar, nosotros vimos una oportunidad de mejora en implementar únicamente SB y SP, siendo SB un vector con la separación de los vanos, 5 metros, 7 metros, 5 metros, y un vector con la altura de entrepisos, desde el piso número 1 hasta el piso número N. De esta manera, y con algunas rutinas que ya toman estas variables de dato, automáticamente se generan las coordenadas de cada nudo y automáticamente se generan los elementos en base a la conectividad. Eso simplifica mucho la etapa de geometría. Para las cargas en cada uno de los niveles, lo que se hace es dar las acciones por unidad de longitud, como ustedes lo logran ver aquí, tanto en el estado cargas muertas como en cargas vivas. Se da de cada uno de los pisos, de cada uno de los niveles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en algún vano tal vez existen otras cargas que generen una mayor fuerza por unidad de longitud en este elemento, en esta viga? Se lo podría adaptar inclusive luego en el cálculo. Se lo ha hecho de esta forma, únicamente considerando un valor en cada piso por facilidad, para que empiece el usuario a entender cómo se van generando los datos. Y una ventaja que tiene SensiLab respecto a programas comerciales es que uno puede palpar claramente la secuencia de cálculo. Uno puede obtener la matriz de masa, obtener la matriz de rigidez y verificar cuál es la secuencia de cálculo y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En otros programas, uno generalmente lo que hace es modela la estructura en base a puntos, nudos y también elementos, genera las acciones en cada uno de los elementos
y envía a ejecutar el análisis, pero el cálculo, el procedimiento de cálculo y muchas veces algunos de los resultados no están disponibles, ya que están limitados a cómo se programó ese software. Para la carga reactiva del sismo y todos los datos adicionales para el análisis, el cálculo es automático con las rutinas de SensiLab. En el caso general de la carga reactiva, lo que nos indican los códigos depende únicamente o es únicamente función de la carga muerta total, siendo la carga muerta el peso propio de los elementos y la carga sobreimpuesta permanente en los mismos. Para casos especiales, bodegas, almacenajes, por ejemplo, la anécdota que nos recomienda es un 25% de la carga viva, y este valor en otras normativas depende de la ocupación o de la probabilidad de que las personas se encuentren durante un evento sísmico. Originalmente, las funciones consideran el 25% de la carga viva como para ser poco conservadores con el análisis. Pero el usuario puede también colocar cuál es el porcentaje que considera adecuado para la carga reactiva de sismo. Los grados de libertad son importantes tanto para el análisis sísmico. Empezamos con el análisis sísmico. Generalmente lo que nosotros vemos es que cumplan derivas en una primera instancia y con eso pasamos a otros análisis con esas secciones. Aquí está un ejemplo de cómo son los grados de libertad asignado a cada uno de los nudos y ustedes pueden ver que, por ejemplo, las vigas siempre tienen un nudo en la mitad. Este nudo en la mitad es importante para poder evaluar los momentos máximos que generalmente se dan en la parte inferior con mayor intensidad en las vigas en este punto, y también evaluar las deflexiones o deformaciones y poder corroborar si las deflexiones se encuentran dentro de los límites permisibles o hay que tomar ciertos ajustes adicionales a nuestro análisis. Quiero indicar que para el análisis sísmico se considera un grado de libertad por piso y las fuerzas que nosotros aplicamos son fuerzas equivalentes laterales. La matriz de rigidez calculada con este sistema, lo que se hace generalmente es se condensa en los grados de libertad de interés para este análisis, ya que únicamente nos interesa la respuesta global hasta este punto. ¿Cómo se ingresan en SensiLab otros datos? Por ejemplo, no hemos hablado todavía de materiales, básicamente es definiendo variables, y no hemos hablado de secciones de los elementos, y para ello lo que se hace es numerar o tener en claro cuál es la numeración de cada uno de los elementos, columnas y vigas. Miren que la numeración empieza desde las columnas, desde la planta baja de izquierda a derecha, hacia el piso N, y después comienza en la viga del piso 1, de izquierda a derecha, hasta el piso N. Todo esto es un análisis matricial, entonces uno tiene que dar en función de matrices y vectores los datos. Por ejemplo, en la matriz sección BG columna, uno da las secciones de vigas y columnas, donde únicamente se ha programado para vigas tipo I, y lo que uno dice es qué tipo de sección se tiene, da la geometría de esa sección, peralte, el espesor del alma, los anchos de patín superior e inferior. Quiero recalcar, si bien son datos, el patín superior e inferior, los cálculos se han hecho para una sección simétrica. Entonces tienen que ser de la misma sección, el mismo ancho de patín superior e inferior. Y lo mismo para los espesores de estos patines. Uno da todos estos datos para todas las secciones, por ejemplo, HEB 400, HEB 360, IP 450, IP 400, y luego tiene que indicar esa sección a qué elementos corresponde. Por ejemplo, hacemos una compatibilidad con las secciones propuestas de manera inicial y vemos que la HEB 400, que corresponde a la sección tipo 1, se le debe aplicar a los elementos de las columnas de estos ejes intermedios. Entonces son los elementos 2, 6, 10 y 14. Mientras que en los elementos del eje C son el elemento 3, 7, 11 y 15. Lo mismo se hace para los otros elementos, para las otras columnas y las otras secciones de vigas.
Para el análisis sísmico se emplean dos métodos, dos procedimientos: análisis sísmico estático, modal espectral, y hay que ver unas referencias, si tienen mucho más interés, en esta temática. Básicamente, en SensiLab se calcula la matriz de rigidez condensada en los grados de libertad de interés, en los grados horizontales, un grado de libertad por piso. Ya que estamos haciendo análisis en el plano, se calcula la matriz de masa. Con rigidez y masa podemos determinar las propiedades dinámicas de la estructura, como son los periodos de vibración, los modos de vibración y los factores de participación modal. Luego, con estas propiedades, uno puede escoger bajo qué metodología quiere hacer el análisis. Todo esto ya se encuentra programado. Los datos son hasta la diapositiva anterior, es decir, datos que tienen que ver con geometría, datos que tienen que ver con cargas, datos que tienen que ver con materiales y propiedades de cada uno de los elementos, al igual que en cualquier programa comercial. Luego, uno escoge automáticamente cuál de los dos métodos que se encuentran programados quiere emplear para el cálculo, aunque las gráficas se muestren ambas metodologías. Tanto se muestra derivas, desplazamientos y cortante en cada uno de los pisos. La metodología para el análisis estático equivalente es básicamente solamente concentrarnos en el primer modo de vibración. A través de ese primer modo de vibración, uno calcula la aceleración espectral con nuestro espectro de diseño. Con esta expresión matemática determina el cortante en la base, y ese cortante en la base, con algún método racional, se lo puede distribuir en cada uno de los niveles como fuerzas laterales. Y luego ya con esas fuerzas laterales se pueden encontrar desplazamientos, giros, fuerzas internas en los elementos, etc. Esta es la secuencia, cómo se hace en SensiLab. Teniendo ya las fuerzas en cada uno de los pisos, por ejemplo, aquí hay una metodología que es la que generalmente las normas recomiendan. Se lo hace en función de la carga reactiva en cada piso, la altura hacia el nivel de análisis y un factor que depende del periodo de vibración de la estructura, que básicamente es la forma en la cual se distribuye las cargas laterales. Si es lineal, si es triangular, es una distribución uniforme, una distribución parabólica, que es generalmente la que se emplea. Todo esto depende del periodo de vibración de la estructura. Con las fuerzas en cada uno de los pisos se puede encontrar a través de la inversa de la matriz de rigidez multiplicado por este vector de fuerzas, el vector de desplazamientos en cada uno de los pisos. La metodología modal espectral, el método modal espectral, lo que hace es a través de los modos de vibración y del factor de participación modal, encuentra cuáles son los desplazamientos o cuáles son estas formas de desplazarse en función de los modos y en función de la participación de cada uno de estos modos en la respuesta estructural. Luego hace una combinación de estos efectos a través de una metodología consistente, puede ser SRSS, la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, o CQC, una combinación cuadrática completa, que es la que está programada actualmente en SensiLab. Y luego, a través ya de los desplazamientos, con la matriz de rigidez, uno puede encontrar las fuerzas laterales y pasar de un sistema de un grado de libertad por piso a un sistema mucho más complejo en el cual se encuentren las fuerzas en los elementos. Todo esto lo que nos permite es tener desplazamientos, derivas inelásticas y cortante en cada piso. Para poder utilizar el método modal espectral hay que tener ciertos cuidados, ciertas restricciones, comparado con el método de control estático equivalente, que generalmente da valores un poco mayor de solicitaciones. Vemos que para esta estructura en análisis, toda esta información se presenta de manera automática. Hay algunos datos adicionales en cuanto a las propiedades del espectro, la parte de la amenaza, qué tipo de suelo, qué zona sísmica es, esto para utilizar el espectro de la NEC 15. Todo esto lo calcula automáticamente y vemos que tenemos una deriva inelástica de 1.4%, menor a nuestro límite del 2%, y podemos continuar con nuestro análisis. Algo importante a tener en cuenta es el efecto P delta.
Este efecto generalmente es responsable del colapso de muchas estructuras. Lo que hacemos es tenemos una aceleración de piso, esta masa tiene una fuerza inercial que se opone a esta acción, y al tener una deformación delta con esta carga o W o P, vamos a tener un efecto de momentos adicionales que tal vez no son considerados, que es el momento adicional debido al efecto P delta. Por ejemplo, en este video, qué pena, no se reproduce el video, lo que vemos es que el colapso se da básicamente vertical y es por este efecto. Falla en algunas de las cabezas de columna en el primer piso, tenemos una deformación lateral, delta, tenemos toda esta masa concentrada, P, este momento P por delta genera un momento adicional en la base que lo que causa es el colapso de estas estructuras. Ustedes van a ver muchos videos que el colapso no es que voltea toda la estructura, sino más bien es un colapso vertical. Este efecto se puede tener en cuenta en función de el teta calculado en función de la carga axial, calculado en función de la carga axial en el piso, el desplazamiento lateral en ese piso, el cortante y la altura de entrepiso. Si al calcular estos factores logramos ver que el índice es menor a 0.10, entonces los pisos no son susceptibles a volteo. Si este índice es mayor que 0.3, la estructura es potencialmente inestable y se debe rigidizar. Entonces debemos buscar un mecanismo para poder controlar este efecto. Y cuando el valor de este índice está entre 0.10 y 0.3, lo que generalmente nos recomiendan las normativas es amplificar las acciones de las fuerzas internas de los elementos para el diseño y también de las fuerzas laterales, ¿no? Para tener en cuenta de que este efecto de P delta. Entonces, el programa tiene algunas rutinas que automáticamente calculan esto en cada uno de los pisos y vemos que es menor a 0.10, por lo tanto, este pórtico al menos no es susceptible a volteo. En esta primera etapa, como para poder tener una idea de cuál es la relación entre el módulo plástico de columna y de viga, y si ya comprobando las derivas, comprobando los cortantes, cumplen nuestras secciones impuestas, podemos rápidamente comprobar esta relación de módulos plásticos y ver que sea mayor a 1.64 veces al menos en las columnas en las que convergen dos vigas, ya que este valor se hizo con ciertas consideraciones iniciales. Entonces vemos que aquí al menos todas las columnas cumplen con ello. Esperamos tener un buen comportamiento y podríamos continuar con estas secciones. Hasta este punto cumplió derivas, cumplió el índice de P delta, entonces podemos avanzar. Tal vez no cumplen el último piso, pero las normativas tienen una salvedad para el chequeo de viga débil, columna fuerte en piso de cubierta. Entonces está bien hasta el momento, en nuestro criterio, podríamos avanzar. ¿Qué pasa con el análisis estático en la norma? ¿Cómo lo considera? Básicamente en función de los estados de carga y en función de las combinaciones de carga. Y para eso nos remiten a la norma de diseño sismo resistente. Además, en la norma de acero, en la NEC de acero, lo que nos dice es, tenemos que tener en cuenta los estados de carga y combinaciones de carga estipuladas en la sección 4.1, pero incluyendo el efecto de sobreresistencia que amerite. Generalmente esto no se lo hace. No se lo hace por desconocimiento y porque la normativa, la NEC 15, no es tan explícito en la forma en la que debemos considerar esta sobreresistencia. No obstante, siempre se nos envían a la normativa de referencia, que es el ASCE 710. Luego, los estados de carga son cargas de igual naturaleza, cargas vivas, cargas muertas. Debemos ser consideradas por el calculista y el diseñador, es el responsable básicamente de estimar estas cargas. Y luego las combinaciones de cargas
recomendadas de la normativa son las que logran ver ustedes aquí, en el cual tiene que ver con la incertidumbre en la estimación de las cargas y la incertidumbre durante la ocupación de las edificaciones. Entonces, las combinaciones de carga que tienen que ver con el sismo son la combinación 5 y la combinación 7, nombradas en esta tabla, pero no nos indica mucho al respecto de cómo tomar en cuenta la sobreresistencia dentro de estas combinaciones de carga. Nos hablan también algunas normas de una reducción en cuanto a la carga viva al utilizar el efecto del sismo, pero para ser conservadores en Stencilab no se ha hecho esta reducción. Esto en el código no está muy claro cómo hacer esta reducción de la carga viva, e inclusive hay un error allí, nos dicen debe ser un 0,5 kilonewton milímetro cuadrado, me parece, en el cual solo es un factor que no debería tener unidades. Todo esto estoy consciente de que se van mejorando las normativas y, por ejemplo, recomendaciones que nos hacen el Código de Costa Rica es la reducción de carga temporal, a lo que le llaman ellos carga viva, es permitida, aunque no obligatoria. Entonces, este código y esta frase me gusta mucho porque nos dicen, usted lo puede hacer. Y nos tratan, a mi criterio, de decir, no lo recomiendo hacer. Tiene ciertos límites que tal vez otros códigos no lo tienen, cuando no se debería, cuando no se puede generar esta reducción y con una carga mínima que uno lo debe hacer. Esto es lo que deberían implementar los nuevos códigos en Ecuador. En los códigos americanos sí nos indican las combinaciones de carga muy parecidas a las combinaciones de carga de la NEC 15 y nos hablan claramente del efecto de la sobreresistencia en estas combinaciones de carga para el sismo horizontal. Lo que nos dice es, esta sismo horizontal, esta componente horizontal del sismo, debe cambiar respecto a las combinaciones anteriores para evaluar ciertos efectos. Es decir, el sismo es igual con la sobreresistencia, es igual al factor de sobreresistencia estipulado para cada sistema estructural multiplicado por el cortante basal que usted determinó previamente para su análisis. Esto en ANEC, por ejemplo, no está estipulado. En la ASC 716 hay múltiples sistemas estructurales y para cada uno de ellos nos recomienda un factor de reducción de las fuerzas sísmicas o de modificación de esta respuesta sísmica, un factor de sobreresistencia y un factor de modificación de los desplazamientos, básicamente. Entonces, para pórticos especiales de momento, si lo consideramos así, al que estamos generando nosotros en este análisis, debemos asumir un R de 8, una sobreresistencia de 3, como valores referenciales. Este factor de reducción de la respuesta sísmica depende de muchas cosas. Depende tanto del detallamiento o de la rigurosidad que uno haga, inclusive en obra, para poder estar seguro de que la estructura va a poder tener esa disipación de energía y esa sobreresistencia, junto con redundancia y otros parámetros importantes que se deben considerar para poder ganarse este valor de 8. En el análisis que les mostraba, estamos usando un valor de 6, aunque es potestad del diseñador, al final de cuentas, escoger cuál es el valor que va a usar para sus análisis y sus cálculos. Básicamente, estos factores están representados en la curva pushover. Uno, haciendo un análisis no lineal estático de una estructura, uno puede identificar, por ejemplo, el factor de sobreresistencia como el cociente entre el cortante máximo de la curva pushover, en este caso B sub Y para esta nomenclatura, dividido para el cortante de diseño B sub S. El R total va a ser cortante elástico B sub G dividido para el cortante de diseño B sub S. Esto, si uno ya toma un valor de 8, al menos cuando termina su diseño, cuando termina sus planos, creo que es responsable de hacer al menos este procedimiento de análisis no lineal, que es el más sencillo, que requiere menos esfuerzo computacional, menos tiempo de la persona que está detrás, es mucho más fácil de ejecutar
y corroborar si los valores que al final utilizó en su etapa de diseño fueron adecuados o no. Este paso generalmente no se lo hace, pero se lo deberían hacer. Las normas que rigen el diseño en estructuras de acero, básicamente, en nuestro país nos referenciamos al ISC 36016, 34116 y para conexiones 358. Quiero indicar que, por ejemplo, en el ISC 36016 solamente nos dan lineamientos para el diseño de vigas y vigas secundarias, columnas y conexiones, pero para los elementos que no son parte del sistema resistente de cargas laterales. Dentro del alcance de esta misma norma, parece que es en el capítulo B, nos hablan claramente de que todo lo que tiene que ver con el sistema resistente de cargas laterales debe ser diseñado en base a los requerimientos de ISC 341, que son los que ponen los lineamientos, las provisiones para el diseño de estos sistemas. Y las conexiones, evidentemente, de los sistemas resistentes de cargas laterales, ISC 358. Aquí quiero indicar que actualmente se está haciendo la actualización de las normas ecuatorianas de la construcción. Siento muy gustoso de ver de que se están tomando recomendaciones de estas normativas y de que se está haciendo un poco más sólido el trabajo en cuanto a la normativa ecuatoriana. Entonces creo que a mi criterio va por buen camino y se va a tener un código mucho más robusto para mejorar la práctica a nivel nacional. Entonces, cada uno de los análisis en todas las combinaciones de carga descritas por el código, tanto con el sismo de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, que es influyente cuando se tienen estructuras que no son simétricas respecto a un eje, ya que va a cambiar el nivel de esfuerzo en las columnas del lado izquierdo respecto de las columnas del lado derecho, cuando se hace el análisis de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Por la bidireccionalidad del evento sísmico. Entonces, se toma en cuenta todas estas combinaciones de carga, los resultados se almacenan. Todo esto es matricial, así que se almacenan en matrices, se almacenan en vectores o se almacenan en matrices de matrices, que nos permite tener todas las combinaciones de carga y las fuerzas en todos los elementos. Como vemos, son 40 elementos, por eso cada una de estas matrices, esta es una matriz de matrices, celda que está aquí tiene internamente una nueva matriz, y al final tiene 40 filas y 6 columnas. 40 filas porque son 40 elementos y en todos ellos deben haber 6 respuestas. 3 en el nudo inicial y 3 en el nudo final, que tienen que ver con axial, cortante y flexión en el sistema de coordenadas locales, cómo se lo maneja con SensiLab. Con todo esto se puede calcular las envolventes, que son los máximos y mínimos niveles de esfuerzo. Se lo hace también. Se toma en cuenta la sobreresistencia en las combinaciones que ameritan para la carga sísmica, para el diseño particular o para las verificaciones particulares que se deben emplear, ¿no? Por ejemplo, donde se debe emplear la sobreresistencia es en la verificación del diseño de las columnas. En ISC 34116, en el capítulo D, nos establecen que para las columnas la capacidad requerida debe estar sujeta a estas dos condiciones. Literal A, la capacidad debido al efecto de todas las combinaciones de carga estipuladas en el capítulo de la NEC de combinaciones, perdón, de cargas no sísmicas, para nuestro caso, y un caso B en el cual la capacidad hacia la compresión de la columna y atracción de la columna debe ser determinada en base a la carga sísmica con el efecto de la sobreresistencia. En este caso nos dicen es permitido obviar, es permitido ignorar los momentos actuantes, únicamente estamos trabajando con, o tenemos que comprobar cargas axiales. Esto es importante ya que desde mi perspectiva lo que tratan de hacer es, si bien hasta este punto nosotros calculamos los efectos combinados, al menos tiene que ser capaz la columna de resistir la carga axial para que pueda la estructura soportar toda esta deformación, toda esta disipación de energía, sin que la columna se afecte su capacidad axial y la losa que está en los pisos superiores colapse sobre los pisos inferiores. Entonces, creo que la normativa va enfocada hacia ese cuidado especial.
Hay otros casos que también se deben utilizar esta carga sísmica con el efecto de la sobreresistencia. Debido al tiempo no lo puedo detallar. No obstante, está claro en el ISC 34116. ¿Cómo se hace en SensiLab? No es que calculamos todas las combinaciones de carga como un estado de carga, sino más bien calculamos el estado de carga muerta, carga viva, el efecto del sismo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, también con la sobreresistencia, y luego aplicamos el principio de superposición, que lo que nos dicen es que el efecto es la suma de las acciones, es la suma de cada efecto de cada acción. Básicamente, si en un elemento tenemos acciones, por ejemplo, cargas distribuidas, cargas puntuales, se puede descomponer en el principio de qué acciones o qué causa las cargas distribuidas y qué causan las cargas concentradas en el elemento. Y el efecto total es la suma de estos efectos. Es importante decir que este principio tiene sus limitaciones en cuanto a que se debe considerar o se debe aplicar para materiales lineales, despreciando los efectos de segundo orden, es decir, asumiendo deformaciones pequeñas. No obstante, todos los programas comerciales hacen este efecto o consideran esto, ya que lo que hacemos es considerar nuestro análisis hasta en una etapa elástica. Pasamos de esta etapa elástica a una etapa inelástica, considerando este valor R únicamente para las deformaciones, y decimos que todo esto se va a asumir o tenemos como hipótesis de que todo esto va a ser válido debido a la disipación de energía, debido al daño que nuestra estructura va a poder soportar esas acciones. En este punto, una reflexión. Básicamente, el diseño estructural es el arte de utilizar materiales que en la realidad no conocemos. Hay mucho desconocimiento todavía en ese campo. Claro que día a día, con la experimentación, los ensayos, se va ampliando un poco más el conocimiento y el entendimiento respecto a esto. No obstante, siempre hay una brecha que debemos vencer para formar estructuras que en realidad no podemos analizar. No podemos analizar porque el comportamiento no es lineal y tampoco generalmente no se tienen deformaciones pequeñas. No es válido siempre este principio. De manera que resistan cargas que en la realidad no podemos evaluar, porque uno puede estimar ciertas cargas y tenemos factores también que tomen en cuenta la incertidumbre de estas cargas, estos factores de mayoración, pero la realidad puede ser otra, ¿no? Inclusive muchas veces se ve que uno diseña estructuras hasta 2 pisos y terminan siendo de 3 o de 4, entonces hay mucha incertidumbre en esto. Y no solamente en ese tipo de cargas, sino las cargas sísmicas, que día a día con cada uno de los sismos se va ampliando y se va mejorando los modelos. Esta última parte es solamente una especie de darle un poco más de coherencia a esta frase, un poco más de hacerla más familiar, como modo de chiste. Todo esto de modo de que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Yo al leer, cuando ingresé a la Facultad de Ingeniería Civil, esta frase que estaba pegada en la secretaría, me acuerdo claramente, de la Escuela Politécnica Nacional, y dije, bueno, cuando yo sea ingeniero, voy en realidad a tratar de solventar y voy a calcular lo que es. Cuando ya uno se convierte en ingeniero y uno sigue estudiando día a día y va entendiendo un poco más y va comprendiendo y aprendiendo más, se da cuenta de que tiene limitaciones, pero uno tiene que hacer lo mejor con esas limitaciones, teniendo claro cuáles son las hipótesis y hasta dónde podemos nosotros tomar en cuenta estas hipótesis como verdaderas, ¿no? Y para eso también estamos aquí, para poder transmitir estas rutinas, que lo que nos va a permitir es hacer más investigación y poder disminuir esta ignorancia o este desconocimiento. Si bien actualmente los códigos nos dan como recomendación para análisis, diseño, análisis lineal, que toman en cuenta de que la matriz de rigidez no cambia durante toda la etapa de análisis, que tomen en cuenta que la posición de las cargas no cambian durante el análisis, esto no es la realidad. Día a día nos vamos acercando un poco más al análisis no lineal, en el cual ya se tiene en cuenta de que la matriz de rigidez, es decir, los elementos van a ir cambiando durante la etapa de análisis en función de los desplazamientos. En hormigón armado, por ejemplo, se va a ir al recubrimiento, descubriendo o rompiendo, va cambiando la sección. Eso hace que cambie la rigidez. A medida que vamos desplazándonos, nos vamos deformando en la estructura, eso también hace que cambie la posición de las cargas y que se tengan en cuenta otros efectos adicionales a lo que sería el análisis lineal.
Como recomendación, hay un trabajo también conjunto con el doctor Roberto Aguiar y la ingeniera Julia Pilatasi, en el cual me siento muy contento de lo que escribimos en esta monografía, ya que partimos desde lo más básico del análisis no lineal hasta ejemplos un poco más complejos que nos permiten tomar en cuenta estos criterios para aplicarlos en cualquier software computacional. Aunque la aplicación directamente se la ve en ScienceLab y en OpenSys, los principios y la teoría es válida para cualquier software, ¿no? Entonces, en base a lo que conversé hasta el momento, lo que se hace es tomar en cuenta otros grados de libertad muy diferentes al del análisis sísmico. En este caso vemos 3 grados de libertad por nudo. Vemos cómo se enumeran los grados de libertad, horizontal, vertical, este giro. En cada uno de los nudos de la estructura, no en la parte inferior, asumimos que están empotrados en este pie de columna en el piso número 1, y calculamos la matriz de rigidez. Matriz de rigidez que ya no es para esta estructura de 4x4, ya que depende del número de grados de libertad y va a ser de 84 por 84. Ya no la condensamos, sino más bien vamos a trabajar con toda esta matriz de rigidez para el análisis estático. Con la matriz de rigidez claramente identificada, lo que hacemos es dividir el problema en problema primario, en el cual suponemos que no hay deformaciones en los extremos de los elementos, obtenemos unas reacciones o unas acciones de nudo, luego aplicamos esas acciones en sentido opuesto, calculamos giros y desplazamientos en el problema complementario, y con la suma de ambos efectos tenemos la solución total. Básicamente es una de las metodologías para hacer análisis estático de manera matricial. Como les indicaba anteriormente, lo que se obtiene es un resultado de las fuerzas en cada elemento en coordenadas locales en estos grados de libertad mostrado para un elemento I. Básicamente se calculan las fuerzas en cada uno de los 40 elementos del pórtico para los estados de carga muerta, carga viva y los estados de carga con sismo o los estados de sismo, y lo que se hace es combinar estos efectos con las combinaciones de carga recomendadas. Se obtienen envolventes y ya tenemos nosotros la demanda o la solicitación en cada uno de los elementos. Luego calculamos la capacidad y tenemos que verificar que esta capacidad reducida sea mayor o igual al menos que las solicitaciones. Con eso, nuestro diseño, veremos que nuestros elementos van a tener una capacidad adecuada. Esto no llega únicamente aquí, sino que luego hay que comprobar de que las juntas, las uniones, tengan un comportamiento adecuado de una viga débil, una columna fuerte, a través de esta relación de momentos. Algo importante para calcular la capacidad de los elementos es la capacidad de los mismos, y por ejemplo en la norma de acero lo que nos indican es que para pórticos a momento, pórticos con arrastramientos concéntricos y excéntricos, debemos usar secciones sísmicamente compactas. Esto se podría interpretar como secciones con alta ductilidad, acorde a lo que nos dan otros códigos, por ejemplo el código de Costa Rica, que es un código que me agrada bastante, o la normativa americana, ¿no? Para los elementos del sistema resistente de cargas laterales, se recomienda utilizar sistemas de alta ductilidad para poder asegurar de que durante un evento sísmico, si la acción sísmica supera la del diseño o igual a la del diseño, el comportamiento va a ser disipación de energía a través, si bien de deformación, si bien de daño, pero no de una manera frágil. El programa tiene rutinas que contemplan ya estas ecuaciones, que son la tabla del ASC 34116 en el capítulo D, contemplan estas ecuaciones y lo que nos dan es un gráfico con colores azul, verde o rojo en función de si es un elemento altamente dúctil o de alta ductilidad, de moderada ductilidad o de poca o nula ductilidad. Con esto, el diseñador puede cambiar en este punto todavía algún elemento si no cumple con la disposición o con el reglamento. La capacidad axial depende mucho de la esbeltez del elemento. Miren que aquí lo que se reduce es este esfuerzo al que puede llegar la sección y puede llegar el elemento.
Y hay algunos métodos para poder calcular la capacidad axial. Uno de ellos es a través de longitudes efectivas, donde tomamos en cuenta la longitud efectiva en función de las condiciones de borde del elemento, a través del factor K. Hay factor K teórico y un factor K recomendado para diseño. Las normas lo que nos dan es un factor para un elemento. No obstante, cuando ya se tiene un conjunto de elementos, columnas y vigas, esto ya no únicamente se remite a utilizar el factor K de esta tabla, sino tener en cuenta las condiciones de borde o las condiciones de frontera del elemento. Es decir, cuál es la inercia y la longitud de las vigas y de los otros elementos columnas que llegan a una misma punta. Depende mucho de si es un sistema con arrastramientos o es un sistema de un pórtico convencional, ¿no? Que no está contraventeado. Este factor K para este sistema va a variar entre 0.5 y 1, y este factor puede llegar a ser mayor que 1 hasta un 2 alrededor, ¿no? de ese valor. Por ejemplo, para la junta, nosotros lo que hacemos para esta columna del piso 1 del eje B, depende el G de la inercia y la longitud de los elementos que convergen a esa junta, a ese nudo. Entonces, calculamos en función de la relación de la inercia y la longitud, también del módulo de elasticidad. No obstante, si estamos hablando de acero, ese módulo de elasticidad se simplifica del numerador y el denominador y únicamente influyen estas variables, ¿no? Estamos hablando de un mismo material, entonces, inercia de la columna del piso inferior sobre la longitud de la columna del piso inferior, más la inercia de la columna del piso superior, longitud de la columna del piso superior, y lo mismo inercia y longitud de las vigas del lado izquierdo y del lado derecho que convergen a esta junta. Vemos que aquí el factor G es 3.17 y para elementos que se encuentran con empotramiento recomiendan un valor de 1. Hay expresiones matemáticas que resuelven en realidad este problema a través de estas condiciones de frontera en los nudos. Por ejemplo, para pórticos que no tienen diagonales o no tienen rostras, la expresión que resuelve el problema para encontrar el problema diferencial, ya que todo esto se basa en ecuaciones diferenciales, nos dice el valor de K para este elemento es la raíz cuadrada de la función del G sub A y el G sub B, es decir, lo que tiene como condiciones de borde al elemento, ¿no? Factor de K para este caso es 1.58. Todos estos cálculos están muy detallados en el artículo, tiene alrededor de 60 páginas, porque se explica los cálculos y las funciones paso a paso, tanto ingreso, el cálculo en la función, como los resultados. Esto también se probó con programas comerciales y dan valores muy parecidos. Inclusive en programas comerciales todavía cuando ustedes colocan riostras y cambian el tipo o el sistema estructural, generalmente el valor de K lo siguen calculando a través de esta misma expresión, que no es tan adecuado. Entonces, uno lo puede ver cuando ya compara dato a dato y no toma únicamente los resultados del programa. Entonces, es allí la utilidad de ScienceLab, ¿no? La capacidad acortante es mucho más fácil de calcular, depende únicamente del esfuerzo de fluencia en el cual se lo reduce más o menos un 40% del área de la sección que resistirá el cortante. Cuando estamos hablando de secciones tipo I, es el área del elemento del alma, ya que el diagrama de esfuerzos acortante en esa sección es básicamente el que tenemos aquí, y nos damos cuenta de que en los extremos el esfuerzo cortante es básicamente muy pequeño y que casi todo es resistido por el alma del elemento. Y depende de un factor que es función de si tiene o no rigidizadores para cortante en el alma y también de la relación de aspecto del elemento, ¿no? Del alma. En este caso, se ha programado directamente como si no tuviera estos rigidizadores, con el valor K sub B de 5.34, pero sí contempla la relación de aspecto para ver si toma uno u otro valor de C sub B1. Algo importante nuevamente es el pandeo no solamente local, sino también un pandeo global.
cual puede ser flexional, torsional o una combinación de los dos anteriores en pandeo flexo-torsional. Para que evitar este pandeo local, uno tiene que cumplir con arrastramientos en los elementos de los patines del miembro estructural, generalmente las vigas, con un arrastramiento a una longitud menor a L sub B. L sub B expresado en esta ecuación. Para evitar, o la capacidad de flexión también depende del arrastramiento lateral que evita este pandeo lateral torsional y su capacidad se ve drásticamente afectado por esta longitud de arrastramiento. Entonces vemos que si la longitud es menor que L sub P, todas estas expresiones son tomadas de la ISC. Entonces uno puede ir y ver un poco más de detalle qué es cada una de estas variables o inclusive en el artículo de referencia. Vemos que es la mayor capacidad a flexión como el momento plástico de la sección. Es decir, vamos a asumir que toda la sección va a fluir. Toda la sección va a tener un nivel de esfuerzos de FY. Caso contrario, se va a ver reducido como se ve en esta gráfica al lado izquierdo. Bueno, para una viga o para diferentes grupos de viga, si tomamos en un mismo material A36, estas relaciones van a depender del radio de giro respecto al eje Y, ya que es respecto a ese eje en el cual vamos a tener este efecto de pandeo lateral, ¿no? Miren que para secciones, por ejemplo, muy pequeñas, se requiere tener arrastramientos cada 50 centímetros, como IPE 80, secciones, arrastramientos laterales cada 50 centímetros, mientras si tenemos secciones con unas un poco más robustas, un poco más grandes, IPE 400 o IPE 450, que son las que estamos utilizando para nuestras vigas de primer piso y nuestras vigas de entrepiso y nuestras vigas de cubierta, vemos que este arrastramiento puede llegar a ser de 2 metros o 2 metros 50. Entonces, este arrastramiento, básicamente, en muchos de los casos, se logra con las vigas secundarias que se conectan a esta viga principal, ¿no? En otros casos, se debe colocar arrastramientos adicionales. Entonces, pero todo esto se calcula en SensiLab para poder calcular la capacidad de flexión de los elementos. También tienen en cuenta que las acciones axial y aflexión se van a estar interrelacionando y va a haber una curva un diagrama de interacción como el que logramos ver aquí, en el cual la capacidad de flexión es drásticamente afectada por la carga axial, ¿no? Muchas veces se considera, o he visto que lo hacen de manera independiente, solamente calculan la capacidad axial y la comparan con la solicitación axial, la capacidad de flexión y la comparan con la capacidad solicitación a flexión, pero en realidad hay un efecto combinado, una altera a otra. Entonces no podemos llegar a tener una máxima capacidad, por ejemplo, a flexión, con una máxima capacidad axial, sino que se va a ir reduciendo su capacidad y lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestra solicitación esté dentro de este diagrama de interacción para poder tener una capacidad mayor que la solicitación. También hay que calcular, hay que evaluar los efectos independientes, evidentemente. Todo esto se lo hace de manera matricial, se lo hace con algunas rutinas ya que están automáticamente programadas. Entonces no es que el usuario tiene que volver a programar esto, sino que toma uno de base y de allí parte todo el análisis. Y lo que vamos viendo al final como resultados es, por ejemplo, la demanda capacidad axial con la sobreresistencia. Miren cómo está solamente evaluada en columnas. Vemos que para este pórtico en especial estábamos alrededor de 43%. Estamos bien, cumplimos con eso, menor a 1. Tenemos una demanda capacidad, una comparación a flexo-compresión. Digo a compresión porque es el efecto crítico en carga axial. Entonces vemos que también todos los elementos cumplen. Tal vez esta viga que está en esta parte está al 92%. Podríamos, si lo amerita, reforzar con placas en algunos sitios específicos, ya que el análisis únicamente se toma en cuenta los efectos máximos y mínimos en los extremos del elemento. Entonces, lo que tiene en cuenta es qué pasa con los efectos máximos en el elemento.
uno podría calcular en realidad en cada uno de los puntos a través del diagrama de momentos y poder hacer un análisis un poco más óptimo o un poco más detallado, ¿no? Miren que es muy parecido a los que se hacen en software comerciales, también se lo tiene en base a colores. Si está desde 0 a un 50% es un color cian, 50-70 color verde, 70-90 color amarillo, color magenta si está entre una capacidad del 90 al 95%, una relación demanda-capacidad. Pasado del 95% no se recomendaría mantener el elemento, inclusive con este 92% de demanda-capacidad se podría pensar en tomar alguna acción adicional. Se hace lo propio para la acción de acortante. Vemos la relación demanda-capacidad, cumplimos en todos los elementos, y lo que nos damos cuenta es que si únicamente analizamos en estos tres gráficos, lo que tiene valores de demanda-capacidad mayores es en flexo-compresión, ¿no? Para al menos este pórtico. Luego, hace la relación de momentos máximos probables en columna respecto a vigas, y lo que se ve aquí es viga, bueno, el gráfico está viga respecto a columna, entonces lo único que se hace es, se invierte esta relación, viga respecto a columna, ahora igual que 1, y por eso es que ustedes logran ver aquí relaciones menores a 1 con colores verdes, por ejemplo, si está en 0.52, celeste si está menor a 0.5, menor al 50%, vemos que cumple este chequeo de la conexión para este pórtico. Miren que en el último piso está cedido un 10%, no obstante, cuando uno hace el análisis para conexión viga-columna, hay ciertas restricciones en la norma y nos dice, puede obviar este análisis en último piso o en el caso de una estructura de un piso, en el piso número 1. Porque evidentemente se está enfrentando una viga versus una columna versus dos vigas. Entonces allí va a ser que la viga le puede ganar. No obstante, las rótulas plásticas generalmente no se forman en el último piso. Entonces el efecto de las cargas laterales es mucho mayor en los pisos intermedios. Entonces hay una salvedad en esas normativas. Miren que hasta aquí el pórtico en la relación viga-columna para esta columna del piso 1 es 0.94. Si bien es la misma sección de columnas en todos estos puntos y la misma sección de vigas en todos estos puntos, quiero que recuerden de que esto depende también en columna, depende de la carga axial, en viga depende del MU, entonces va a depender del nivel de esfuerzo o solicitación al que están sometidos los elementos. Aunque sean los mismos elementos, van a cambiar por esas condiciones la relación viga-columna. Algo importante les mencionaba es verificar el desempeño, al menos con un análisis pushover. Hay rutinas ya de SensiLab con acoplamiento de OpenSys que nos permiten hacer estos análisis. Inclusive en SensiLab hay rutinas que lo hacen de manera independiente, sin utilizar OpenSys, igual en OpenSys. Hemos hecho este acoplamiento y hemos desarrollado algunas rutinas que nos permiten evaluar el desempeño y la formación de rótula plástica a medida que vamos nosotros empujando lateralmente nuestras estructuras, y podemos evaluar, es mucho más didáctico para poder ir entendiendo de que, por ejemplo, en este punto, cuando va a haber un cambio de rigidez, evidente, alguno de los elementos lo que va a hacer es cambiar su matriz de rigidez, va a cambiar su condición de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, empieza tal vez la fluencia en estas vigas de los extremos del lado derecho, en el primer piso. Vemos que es en vigas, entonces eso es el comportamiento que se espera de un pórtico a momento. Vemos que también hay algunos incursión en pie de columna en el primer piso. Eso también es esperado en este tipo de sistema estructural, ya que no va a ganar a la cimentación, sino que se va a formar rótulas plásticas generalmente en estos puntos. Ahora, que empiece, esto verde es que empieza la formación de una rótula plástica, que empieza más bien la fluencia, ¿no? Ni siquiera se ha formado la rótula plástica, ¿no? Empieza la fluencia en esos elementos.
Sigue concentrándose el daño y vamos viendo cómo se va desarrollando en la secuencia del pórtico especialmente. Cambio de condiciones, de esfuerzos, miren cómo ya se convierte en seguridad de vida para algunos elementos. Luego ya llega a una capacidad máxima. Hay muchos más elementos que están en color amarillo, tal vez algunas vigas en color rojo, es decir, ya perdieron su capacidad de resistir flexión, tienen una capacidad residual, mantienen esa rotación, siguen deformándose, aplicamos cargas laterales, vemos cuál es el mecanismo, vemos cómo se distribuyen de manera adecuada en toda la elevación de la estructura este comportamiento inelástico, e inclusive se puede analizar, por ejemplo, quiero saber exactamente de este elemento, yo sé que ese es el elemento número 18, y ese elemento 18 tiene un nudo inicial y un nudo final, yo quiero saber en el nudo final cuál es el comportamiento, entonces puedo escoger tal vez en algunas variables, qué elemento y en qué, si es en el nudo inicial o en el nudo final, en qué extremo del elemento quiero saber cuál es el momento, el comportamiento momento-rotación, lo puedo hacer también. Y vamos viendo cómo se va deformando, cuenta cuántas rótulas, cuántas empiezan a fluir, cuántas llegan al nivel de seguridad de vida o prevención de colapso, etcétera. Y vamos viendo cómo va cambiando de color en función de que llega a un nivel de esfuerzo u otro. Miren que aquí ya cuando llega a este punto se va a poner de color rojo porque estoy analizando justo ese elemento. Y eso nos permite luego, a través de la curva pushover, determinar si la sobreresistencia es adecuada con lo que nosotros asumimos para el diseño, si el factor R es adecuado, se va a poder tener ese factor con este diseño o debemos corregir algo antes de que se dé la construcción, ¿no? Lo que hacemos es evaluar el probable desempeño de nuestras estructuras. Aquí quiero hacer una invitación, si están interesados en un curso de análisis matricial con SensiLab. Hemos hecho alrededor de 1 o 2 cursos al mes para poder explicar un poco más a detalle cómo se utilizan estas funciones, cómo se puede calcular la matriz de rigidez con los diferentes sistemas de grados de libertad y cómo se hace paso a paso para tener estos resultados. Agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para responder. Muchas gracias, estimado ingeniero Brian Cagua, por su excelente exposición. Sin duda alguna, ha sido una exposición bastante didáctica, llena de estructuras de acero. Por parte del auditorio tenemos algunas preguntas que se les plantearé para que pueda dar respuesta a las mismas. Pablo Vargas nos indica, para el análisis en estructuras de acero con columnas tipo I, ¿qué análisis se debe hacer para cada sentido? Uno para el sentido de mayor inercia de la columna, en donde la viga se conecta a las alas de la columna, y otro para las vigas, cuando las vigas se conecten al alma de la columna. Sí, evidentemente las condiciones de borde cambian. Entonces, eso está considerado en las funciones de SensiLab. Inicialmente, solamente íbamos a programar el efecto E en el plano. No obstante, la condición de esbeltez es mucho más crítica en el sentido, como usted bien indica, en el sentido débil de la sección, en el sentido transversal. Entonces, se adaptaron ciertas funciones para tener en cuenta este valor de radio de giro alrededor de este eje, poder calcular la capacidad axial en ambos sentidos y poder determinar en función de la mínima capacidad axial. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero Brian Cagua. La siguiente pregunta es planteada por Michael Rodríguez y es la siguiente. Para el diseño de columnas, ¿existe alguna verificación de los esfuerzos combinados, flexión más carga axial? En algunos casos suele predominar en el diseño, en la norma ISC 360, entrega expresiones de aproximación bilineal. Ya, sí, se tiene en cuenta este efecto, ¿no? A través de este diagrama de interacción para el análisis y diseño. Para, por ejemplo, el análisis no lineal,
también hay cómo incluir elementos en los cuales se tenga en cuenta de que este diagrama, momento de rotación, va a ir variando en función de la condición de carga axial aplicada al elemento. Sí, se lo puede también hacer. Muchas gracias por su respuesta. Esteban plantea, estimado ingeniero, buenas noches. Tengo dos preguntas. Primero, en la NEC SDS, al realizar el análisis de carga sísmica, la carga sísmica reactiva W para el caso general indica que W es igual al 100% de la carga muerta. Quería consultarle por qué no se toma en cuenta un porcentaje de la carga viva que responde a la acción sísmica. Respondamos esta pregunta para continuar con la siguiente que plantea. Ya, me parece muy bien. Respecto a eso, algunas normativas, por ejemplo, la NEC actualmente dice caso general, 100% de la carga muerta. No es que uno como diseñador no puede tomar en cuenta el efecto adicional de carga viva, sino que ese es el límite o condición mínima establecida en la norma. ¿Por qué no se lo toma en cuenta generalmente? Es porque asume de que durante un evento sísmico, tal vez las personas no van a encontrarse o no el 100% de la carga viva va a estar en la edificación. Entonces, como para no sobredimensionar más las estructuras o no dar un factor adicional de seguridad al que ya se encuentra implícito en otras recomendaciones, entonces a lo mejor por eso es que ponen 0%. Por ejemplo, para silos, donde es muy probable de que el silo esté cargado con granos o con el elemento que tenga, cemento, etcétera, durante un evento sísmico, entonces se recomienda allí considerar el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva, ya que esto va a tener una influencia en la respuesta dinámica de la estructura. Muy clara su respuesta, ingeniero. La segunda parte indica, Esteban, qué ventajas y desventajas se presentan en conexiones empernadas versus conexiones soldadas. ¿Cuál recomendaría usted? Bueno, no hemos topado el tema de conexiones y realmente me gustaría en una próxima, tal vez precisar mejor esta respuesta en una próxima conferencia donde se pueda hablar un poco más del tema de conexiones. Hay algunas ventajas desde el punto de vista tanto constructivo como de análisis para ambas conexiones. No quisiera decir cuál es mejor, cuál es peor, ya que depende mucho inclusive de los casos, ¿no? Y para qué se lo va a aplicar. Entonces, creo que esa va a ser mi respuesta por el momento y tal vez en una conferencia en un futuro respecto a este tema específico podríamos precisar esta pregunta. Excelente. Estaremos a la espera de esa conferencia magistral, ya que será de interés de muchos. Ellos preguntan, ¿se han desarrollado rutinas para el chequeo de la zona de panel y las placas de continuidad? Sí, es una muy buena pregunta, porque claro, hasta aquí lo único que se ha hecho es el análisis y el diseño del pórtico en general, no de la conexión específicamente. Hay que tener en cuenta de que se debe diseñar a más de estos elementos, que son la columna, la viga e inclusive la junta, unión viga-columna, se debe tener en cuenta la zona de panel. Verificar si los esfuerzos de cortante que se generan allí pueden ser controlados por las secciones de la columna únicamente o se debe reforzar esta zona con placas adicionales. No se tiene, creo, todavía unas rutinas al respecto en SensiLab, pero creo que este es el siguiente paso, irnos hacia las conexiones, poder dar o poder plantear algunas rutinas para tener en cuenta la conexión. Excelente. Finalmente, la última pregunta planteada por Michael Rodríguez es la siguiente. ¿Cuál es el patrón de cargas que se utiliza para el análisis pushover? Es una buena pregunta porque es muy influyente el patrón de cargas que uno aplica a las cargas laterales en el pushover en la respuesta que tiene la misma ante estas solicitaciones. Actualmente está programada una distribución uniforme, una distribución triangular, es decir, con un K igual a 1, una distribución en función de la normativa ASC 716, que depende del periodo de vibración para este factor K, que básicamente se le conoce como una distribución parabólica. Y tiene, me parece que una distribución adicional. Me parece que es una distribución, en función del primer modo de vibración, se me estaba olvidando esta distribución.
Entonces tiene estas 4 formas de distribuir la carga lateral en la altura del pórtico y uno puede escoger como usuario del programa bajo cuál de estas distribuciones quiere hacer el análisis. Muy bien. Y finalmente la última pregunta que plantearemos corresponde a Luis Aliaga, en la cual nos indica: buenas noches, ingeniero. ¿Se puede realizar un análisis y diseño completo de un edificio con pórticos especiales a momento y con arrastramientos en CNC Lab sin depender de otro software? Realmente creo que sí, es posible, porque como les indicaba, ya hay rutinas, ya hay un artículo. Ese artículo es mucho más extenso que este primero, tiene 90 páginas. Se explica la parte conceptual, la parte de prediseño, muy similar a lo que se planteó el día de hoy, pero para pórticos con arrastramientos, análisis y diseño. Se detalla todas las consideraciones de este proceso. Si están atentos al blog de SensiLab, si están atentos a los correos y a estas conferencias, yo creo que les puedo enviar cuando se dé la conferencia en la UTE, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, para exponer sobre este tema. Entonces ya hay rutinas, ya se lo puede hacer. Tal vez necesitamos todavía de algún software para hacer las conexiones, pero también hay algunas rutinas en SensiLab que sí permiten diseñar estas conexiones. Excelente, ingeniero Brian Kawa. Antes de dar la despedida, quisiéramos solicitar la presencia del doctor Roberto Aguiar para ofrecer las palabras finales. Muchísimas gracias. Muy contento y orgulloso de escuchar su magnífica conferencia, ingeniero. Se ha demorado 1 hora 45 minutos. Prácticamente ha dado un mini curso de acero. Yo quiero complementar qué es SeinsiLab. SeinsiLab es como un Lego en que las piezas la han hecho diferentes personas. El ingeniero Brian Kawa ha aportado muchísimo con muchas funciones, con muchas piezas para ese gran Lego. Pero este gran Lego no es únicamente para hacer una figura concreta. Este gran Lego es para poder desarrollar cualquier programa. SeinsiLab ha permitido elevar el nivel académico en las universidades. Quiero poner un ejemplo. La semana pasada envié a unos alumnos, uno de ellos es hermano del ingeniero que hizo una pregunta, Michael Rodríguez. El hermano de él, y hice grupos de 5 personas y a él les envié que hagan el diseño de una estructura espacial por funcionalidad continua. Le quedamos como que tiene que, a ver, veamos que pues, si podemos sacar el diseño con oro, plata o platino usando SeinsiLab. Y fue interesante todo lo que se hizo. Ya estamos en otra época. La tecnología actual nos ha ayudado a elevar este nivel de conocimientos. Ahora permítanme hacer una analogía con algo que a mí me encanta. A mí me gusta mucho trotar, corro todos los días. Si es que alguno de ustedes que no está corriendo, le digo, vamos a correr, seguro que va a correr unos 100 metros y dirá, hasta ahí llego. O seguro que correrá unos 500 metros y ya. Pero si ese señor se pone a entrenar todos los días, en menos de 15 días ya estará en un mes y ya podrá correr, no 1 kilómetro, 2 kilómetros, varios kilómetros. Yo he pedido, le sigo molestando al ingeniero Brian Kawa, ingeniero, si queremos realmente elevar el nivel de nuestros colegas, hagamos algunos cursos. Empiece, por favor,
hagamos un curso de análisis matricial de estructuras, hagamos el curso de análisis estático y sísmico. Ese es el próximo curso que vamos a dictar, que va a dictar el ingeniero Cagua en la tercera semana de abril. Ya como quien dice, vamos a empezar a hacer un poco a correr 1 kilómetro. Y el siguiente curso que también le pedí le molestar es de que dicte un curso de diseño de estructuras de acero solo con vigas y columnas, sin diagonales, y así sucesivamente. Entonces, hay las buenas ganas de dictar cursos, ya se ha escrito, hay artículos publicados, una monografía publicada, pero a más de eso es necesario asistir a los cursos. En los cursos no solamente se da la parte de la teoría de tanta cosa, se les enseña a manejar los programas y se les entrega los programas para que todo esto ayudará a que haga muy buenos proyectos, ayudará a que uno enseñe de mejor forma a los estudiantes. Y no quiero olvidar, no quiero pasar por alto, el sismo es fundamental en el diseño de estructuras. ¿Con qué sismo? ¿Con qué sismo? Con el diseño. Y me es grato de indicar ahí en nuestro anfitrión, el ingeniero Patricio Palacios. Él ha trabajado mucho también en esta temática. Él es experto en tratamiento de señales sísmicas. Entonces también espero que en un futuro cercano hagamos un cursillo para que transmita sus conocimientos y de paso nos entregue sus programas. Les agradezco mucho, nuevamente mi felicitación sincera al ingeniero Brian Cagua, una magnífica conferencia. Muchas gracias. Excelentes palabras, doctor Roberto Aguiar. Nuestros saludos para usted. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el ingeniero Brian Cagua y de parte de todos quienes organizamos este evento le auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. De esta forma culminamos nuestro 17º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento. Y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas. Buena noche con todos. Muchas gracias en el tiempo. Solamente quiero agradecer nuevamente al doctor Roberto Aguiar y la presencia también de todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por ayudarnos, darnos soporte el día de hoy en las conferencias. Tengan una buena noche todos. Muchas gracias.